y por otra parte yo como un joven de clase media no me he visto afectado por los impuestos. Yo quisiera preguntarle, ya que va al mercado, ¿cuánto cuesta un litro de leche? Mira, te voy a contar algo. En primer lugar, Contéstele la pregunta primero, si es tan amable, señor candidato. ¿qué le parece si me deja? Te voy a contar. En el Ecuador hay 4,5 millones de ecuatorianos que viven con ingresos menores a $75. El candidato no te contestó. 75 centavos por litro de leche. Y la ley urbana cuenta que el 2 de abril del 17 nos hicieron fraude. Por lo tanto, en el imaginario del pueblo ganamos una elección presidencial en el Ecuador. Sin embargo, pese a que se denunció el fraude, ustedes establecieron un acuerdo legislativo con el actual gobierno nacional. Entonces, bueno, ese acuerdo, digo yo, ¿qué pasó con ese acuerdo legislativo? Porque no ha sido muy productivo. En primer lugar, el fraude fue en el 2017, el acuerdo legislativo es en el 2019, 2 años más tarde, donde nosotros... ¿Qué le hizo cambiar de...? No, yo no he cambiado de opinión, pero hay que pensar en el Ecuador. Y el Ecuador necesita gobernabilidad, estabilidad e impulsar una serie de proyectos en materia laboral. ¿Cree usted que fue una buena decisión establecer ese acuerdo? Definitivamente que sí, porque uno puede tener diferencias políticas con un gobierno como yo las tengo, pero dar la tranquilidad de que existe estabilidad democrática en Ecuador. Si usted va a la historia en la década de los 90, principios de este siglo, yo le pregunto, ¿cayéndose gobiernos ha mejorado la economía? ¿Se cayeron los gobiernos y se creó empleo? No. Se creó más incertidumbre, se postergó el desarrollo del país. Y ahora que estoy activando en política, creo yo que no es conveniente asumir ese mismo modelo, esa misma... Perfecto. En todo caso, usted dice que fue positivo en tanto en cuanto se ha dado un poco de estabilidad. Pero al fin y al cabo, en el imaginario del ciudadano común y corriente, lo que cuenta son los resultados. Y le pregunto, ¿este es un país exitoso? ¿Estamos creciendo hacia el desarrollo? ¿Se logró reactivar la economía? ¿El acuerdo funcionó y en ese contexto de gobernabilidad se logró un desarrollo para el país? Precisamente porque el Ecuador requiere cambios para generar empleo, dado que 6 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar no tienen un empleo formal, se justifica el acuerdo. Si las cosas estuviesen bien, ¿para qué un acuerdo? El acuerdo es para mejorar la calidad y el bienestar de vida de los ciudadanos. Ahora, ciertamente que se ha demorado el gobierno en presentar proyectos, en presentar iniciativas, y bueno, nosotros estamos con calma porque tampoco es cuestión de tirar un portazo, irse a los 3 meses y decir esto no funciona. Uno tiene que pensar en el Ecuador, tiene que pensar en el país, actuar con mucha serenidad y con mucho sentido de responsabilidad. Sin embargo, a veces ese silencio es permisivo, y en ese orden de cosas sí es necesario los pronunciamientos y hacer incluso en su momento los llamados de atención. Y le digo por qué, porque por ejemplo, tras el intento del gobierno nacional por vender de alguna forma las pocas empresas que son productivas para el país, ya salieron líderes a manifestarse. El propio Jaime Nebot puso su grito en el cielo y dijo, oiga, ¿qué pasó? En este contexto, en cambio, para mí sí es importante entender cuál es su evaluación al final, porque de alguna forma el mantener un silencio viene a convertirse hasta cierto punto en ser extremadamente permisivos. Yo le digo algo, si el país no ha alcanzado los niveles de desarrollo que se aspira, ¿cuáles son los llamados de atención que ustedes han hecho? Los que hemos hecho permanente y constantemente, y no hay silencio porque estoy frente a usted hablando frente a los micrófonos de Radio Marañón. No, esta es la mega estación. Estación, perdón. Ahora sí debo decirle algo. ¿Recuerde usted en la década de los 90, cuando llegó un gobierno reformador que planteó la privatización de las empresas de telefonía fija? Recuerde usted que los políticos de aquella época, algunos vigentes hoy, dijeron no a las privatizaciones. Hay que crear un fondo solidario para que allá vayan las acciones de las empresas que tienen mucho valor. ¿Qué pasó de allá para acá con la tecnología? Perdió valor toda la telefonía fija. Y lo que para el Ecuador hubieran significado un par de cientos de millones de dólares,
un par de cientos de millones de dólares de aquella época hubiera significado un gran beneficio, hoy la telefonía fija no tiene ningún valor. Entonces, no puede haber una declaración absoluta diciendo no a la privatización, por ejemplo, de telefonía celular. La telefonía celular también en el mundo está en proceso de decadencia, de pérdida de vigencia. Ahora, siendo un poco concretos, permítame. Mire cómo en el Ecuador. Permítame, siendo un poco concretos. Podemos tener hoy llamadas telefónicas a través de WhatsApp. Bueno, la pregunta. Por lo tanto, es importante vender lo que hoy tiene valor y que mañana no tenga. Es decir, ¿usted es partidario de que se venda estas empresas que son las pocas que son exitosas del país? Mire, yo soy partidario de que se tomen todas las decisiones necesarias. ¿Pero está de acuerdo en la venta? ¿Me permite terminar? No, es una pregunta concreta. Yo soy partidario de que se tomen todas las decisiones necesarias para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. En este aspecto yo no concreto participo de los extremos de no a la privatización, sí a la privatización, no a la concesión, sí a la concesión, no a la empresa pública. Mire usted cómo ayer, correctamente, el municipio de Guayaquil ha privatizado a través de una concesión la recolección de basura de la ciudad de Guayaquil, que se ha manejado con eficiencia durante los últimos 20 años. Permítame. Entonces, si eso es bueno para Guayaquil, ¿por qué es malo para el Ecuador? Permítame, en el aspecto puntual, la pregunta era concreta y yo necesito una respuesta y la ciudadanía también. Si usted fuera el presidente, ¿vendería CNT, que es una de las pocas empresas exitosas que tiene el país? ¿Privatizaría? Mire, lo primero que yo haría es vender TAME, que es una empresa que genera muchos recursos al Ecuador y ningún beneficio. Yo vendería el Banco del Pacífico, que no tiene ninguna importancia en la actividad de un Estado. Y debo de contarle que CNT no es de las empresas más eficientes que tiene el Estado ecuatoriano. Entonces la vendería. Ahora, por supuesto que sí. Perfecto, esa era la respuesta. Luego, pero perdóname, es que las respuestas no son sí o no. Las respuestas son razonadas. Un proceso de venta pasa por un análisis de una banca de inversión para que haga una evaluación, una valoración técnica de una empresa y luego tiene que ser una oferta pública a nivel internacional para escoger la mejor oferta, para que esto no sea a dedo para beneficiar a compinches del gobierno, sino para realmente beneficiar al pueblo ecuatoriano. Pero miren lo que está pasando este momento con la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP. Hay problemas, hay dificultades, hay problemas con la lectofacturación. La gente se queja. Mire, antes, cuando la manejaba de alguna forma el propio Estado, le digo, incluso fluían de mejor manera las situaciones en provincias. Hoy el ciudadano común y corriente, y que fui uno de los pocos periodistas que le hizo la pregunta al señor presidente de la República, Lenín Moreno, con respecto de a quién beneficia o a quién se busca beneficiar ahora que cada ciudadano común y corriente tiene que ir a hacer el pago en el banquito del barrio, en Servipagos, cada pago que tiene que hacerlo. Las oficinas donde se recaudaba el dinero ya no existen. Aquí en Santo Domingo hay una. Y mire, gracias a ese reclamo por lo menos se pudo dejar una en Santo Domingo. Pero le digo algo, este momento la gente se queja. ¿Por qué? Porque para ir a cancelar el pago de la empresa eléctrica o del consumo de energía eléctrica, tiene que pagarle 60 centavos. ¿A dónde va a parar eso? En la banca. Entonces hay un beneficiario en el país. ¿Cuál es su lectura en relación a eso? Y disculpe que le pregunte, siendo usted prácticamente una persona vinculada en su momento con la banca. No se disculpe, que yo no tengo ningún problema con sus preguntas, pero le debo de pedir que me permita contestar. Claro. Usted dijo CNEL se ha privatizado. CNEL sigue de propiedad del Estado. No. Que se haya privatizado CNEL. Le aclaro, CNEL, permítame solamente puntualizar este tema. CNEL tiene hasta cierto punto tercerizado los trabajos de lectofacturación. Ese es el aspecto. No es que está privatizada en su contexto. Pero mire que la administración realmente está dejando mucho que hablar. Le escucho. Bueno, en todo caso los ciudadanos tienen la opción de no ir al banquito para dejar ahí un beneficio al banquero. Tiene la oportunidad de, a través de medios electrónicos, poder ordenar el débito de su cuenta y la acreditación de la cuenta del CNEL. Todos esos son procesos de modernización. Está bien que usted los critique, tiene su criterio y yo tengo que respetarlo,
pero usted no puede pretender la modernización del país sobre la base de que no genere costos ni beneficios a nadie. Esto trae unos beneficios y unos costos para poder lograr mayores beneficios en términos de utilización de tiempo, optimización del tiempo, ahorrar problemas de seguridad, porque una cosa es ir al centro a una oficina en el centro de las ciudades, a ir en la esquina del barrio a poder pagar ahí en la tienda del barrio su planilla telefónica. Ajá. Sin embargo, ese costo debería asumirlo la empresa, no el ciudadano común y corriente, porque lo que estamos haciendo es trasladándole esa responsabilidad con un cargo adicional al ciudadano común y corriente. Lo asume la empresa, querido amigo. No, y señor, último, los 60 centavos de la transferencia la paga el usuario. bueno, ¿Usted va a decir lo contrario? ¿me permite Sí, intervenir? sí, le escucho. Yo creo que esta sería una pregunta para CENEL, no para mí. No, como ciudadano común y corriente le pregunto. Como ciudadano y común y corriente le contesto, es una pregunta para CENEL, no para mí. Cuando yo tenga la responsabilidad como gobernante y presidente del Ecuador de controlar CENEL, encantado. Hágame la pregunta a mí porque seré responsable. Cambiamos Hoy de tema. No lo soy. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se mantiene prácticamente en un vaivén. Lastimosamente, en muchas de las ocasiones hemos visto que quienes de alguna forma han participado representan ciertas aspiraciones políticas de determinados grupos en el país. Entonces, ¿dónde está el verdadero poder ciudadano de alguna forma de ejercer ese verdadero control y poder ciudadano? ¿Usted es partidario de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Mire usted, yo soy muy coherente. Desde el año 2017, en la campaña presidencial, planteé la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque ese consejo se convirtió en la piedra angular que dio lugar a todos estos actos de corrupción que estamos conociendo hoy en el Ecuador. Posteriormente, en las elecciones de los miembros, yo llamé a votar nulo para insistir en la necesidad de desaparecer a ese Consejo de Participación Ciudadana, que de participación ciudadana no ha tenido absolutamente nada, que ha sido prácticamente un engaño para la ciudadanía. Por lo tanto, me mantengo en la posición. Debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, porque en una democracia liberal, en una democracia normal, solo hay tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Cuál es el mecanismo para poder llegar a ese fin? El mecanismo para llegar a ese fin son varios establecidos en la Constitución. Uno, una consulta popular. Otro, reformas legales a través de la Asamblea Nacional para cambiar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Yo que favorezco la decisión popular, ir a una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano entierre ese mamotreto chavista en el Ecuador. Perfecto, vamos a continuar. El tiempo avanza. Usted está en vivo escuchando la entrevista con el precandidato a la presidencia, Guillermo Lasso. ¿Cómo podemos depurar la justicia en Ecuador? Hay un sinnúmero de denuncias en el país. Es necesario lograr una independencia de la justicia y que la justicia como tal no responda a los intereses del gobierno de turno. Que los políticos saquen sus pezuñas de la justicia. ¿Cómo? Con el apoyo internacional de la ONU. Llamar a la ONU y decirle: envíenos una comisión para que esa comisión técnica pueda escoger a los mejores ecuatorianos para desempeñarse como jueces en el Ecuador. De esa manera evitamos que sean los políticos los que tradicionalmente le han metido la mano a la justicia, a la fiscalía, y han querido politizar la justicia y judicializar la política. ¿Qué opina usted sobre la bicameralidad? Mire, yo creo que el Ecuador tiene un problema fundamental y no está en la estructura de la Cámara, si es bicameral o unicameral. El gran problema del Ecuador es que no hay empleo. No hay empleo porque la economía no crece, y no crece la economía porque no se han tomado las decisiones necesarias para darle un impulso a esa economía moderna que estimule a todos los sectores del Ecuador y poder así generar empleo. Es decir, usted ponga una bicameralidad
y prácticamente con eso no ha solucionado el problema ni del transporte pesado, ni de la falta de empleo, ni del sector agropecuario, ni del sector turístico, ni de ningún sector de la economía ecuatoriana. Es decir, Yo la por Cámara eso debe me mantenerse quiero como está. concentrar en lo fundamental, la falta de empleo en el Ecuador, querido amigo. Eso es lo fundamental. Ahora, en un país donde hay falta de empleo, y usted lo ha dicho, y esa es su fortaleza, porque de alguna forma, como empresario, tiene la visión de cómo, al menos le he visto, de cómo querer transformar al país. Pero en ese contexto de cosas, este momento tenemos un problema bien álgido, y es la movilidad humana. Hay una gran cantidad de inmigrantes llegando prácticamente a Ecuador. Y en ese contexto, si no hay trabajo para los ecuatorianos, en su totalidad, como quien diría, no hay cama para tanta gente. ¿Cómo? ¿O cuál es su lectura un poco sobre el tema de la movilidad humana y cómo generamos empleo y trabajo para los propios ecuatorianos? Es que el tema que usted le acaba de añadir hace aún más grave el problema de la falta de empleo. Y por eso, esos son los temas que debemos de debatir en el Ecuador. Los problemas sustantivos, los problemas fundamentales que tienen que ver con la vida diaria de los ecuatorianos. Tras que no hay cama para los ecuatorianos, no hay empleo para los ecuatorianos, ahora tenemos que recibir a cerca de 500.000 venezolanos como producto de una diáspora producida por un gobierno inhumano en Venezuela, que no es consciente de los problemas que le ha causado a más de 4 millones de venezolanos que han salido corriendo de Venezuela en estampida, buscando una oportunidad en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Chile. Ese es un problema serio y por eso necesitamos reactivar la economía, porque ahora hay que dar empleo no solo a los ecuatorianos, sino a muchos extranjeros que han venido al Ecuador huyendo de Venezuela. ¿Cómo reactivamos la economía? ¿Qué propone usted? ¿Cómo piensa generar empleo en el país? Primero tiene que bajar impuestos, tiene que eliminar trámites, tiene que abrir la economía al mundo, tiene que bajar aranceles, tiene que eliminar determinados impuestos que lo único que hacen es hacer quebrar a las empresas pequeñas y medianas, como el anticipo de impuesto a la renta. Tiene que bajar aranceles para que los productos importados sean más baratos. No puede ser posible que en el Ecuador una llanta cueste 3 veces lo que cuesta en Perú y una unidad de transporte cueste más del doble de lo que cuesta en Perú. Ese incremento de precio, de costo en Ecuador, es resultado de que el gobierno permanentemente extrae el dinero del bolsillo de los ciudadanos para llevar a las arcas fiscales. ¿Cuál ha sido el modelo económico en el Ecuador? Que cuando no le cuadran las cuentas al gobierno, inmediatamente aumenta impuestos, aumenta aranceles o tasas por servicios, cuando lo que deberíamos es de preocuparnos de que cuadren las cuentas de la familia ecuatoriana, del padre, de la madre, de los emprendedores, de los grandes empresarios, de los medianos empresarios en el Ecuador, porque ellos son los que generan empleo y oportunidades para los ecuatorianos. Perfecto. Ahora, ¿qué opinión tiene usted sobre este nuevo endeudamiento al que se somete el país y sobre las recetas que plantea el propio Fondo Monetario Internacional? Bueno, un error, porque se persiste en lo mismo. La solución para la economía ecuatoriana no es más deuda, es más inversión. Y a mí no me preocupan las condiciones del Fondo Monetario Internacional. A mí lo que me preocupan son los problemas de fondo del Ecuador. Y tenemos que atacar las causas que generan esos problemas, como la falta de empleo. ¿Para qué? Para lograr el bienestar de los ecuatorianos, para lograr esperanza para los ecuatorianos, para que el joven ecuatoriano no camine por la calle sin saber qué hacer, qué puerta tocar. No puede estudiar porque la CENESID le dice qué estudiar y por otro lado no hay empleo. Entonces, ¿qué tenemos? Una generación que no estudia, que no trabaja. Es un país y una sociedad sin futuro. Y estos son los temas de fondo que debemos tratar y que tenemos que cambiar en Ecuador. ¿Cuál es su propuesta en relación al tema de la jornada laboral y sobre la contratación por horas? Le comento, yo fui un inmigrante y tuve en su momento la oportunidad de laborar en Estados Unidos para poder tener algo luego en el país y retorné a invertir aquí en mi país. Tenía 4 trabajos, arrancaba a 4 de la mañana, me acostaba 11, 12 de la noche para poder hacer algo en la vida. Pero allá hay contratación por horas y si uno puede, trabaja en un trabajo 3 horas, 2 en otra, completa su jornada y de alguna forma hay cierta posibilidad para que
el empresario que desea contratarle pueda contratarlo. Pero acá hay ciertos limitantes. ¿Cuál es su lectura sobre la contratación por horas y sobre las jornadas laborales? Yo le hago una pregunta a usted. Esa buena experiencia que tuvo en Estados Unidos, ¿usted la desea para otros compatriotas en el Ecuador? De poder estar en un país donde me dan la oportunidad de trabajar. Indudablemente. Indudablemente que sí. Por lo tanto, si su respuesta es sí, lo que necesitamos es un nuevo código del trabajo. Porque el código del trabajo actual lo único que ha hecho es limitar la oportunidad para el 60% de los ecuatorianos que están en condiciones de trabajar y no tienen un empleo hoy en el Ecuador. Sin embargo, la realidad son diferentes. Los derechos adquiridos de los trabajadores. En eso tenemos que ser claros. Los derechos adquiridos se respetan. Pero de aquí en adelante usted tiene que modernizar el Código del Trabajo para recrear en Ecuador lo que usted describió muy bien. Generó oportunidades para usted en los Estados Unidos. ¿Usted es partidario de que se mantengan los sindicatos? Por supuesto que sí, definitivamente que sí. Esos los hay en todos lugares del mundo. Representan un importante sector de la sociedad, con lo cual un gobierno tiene que interactuar. Es importante la presencia de los sindicatos. ¿Cómo reactivamos el sector agrícola, el sector agropecuario? Es necesario, diríamos, volver los ojos al campo y entender que hay potencial allí, que hay que tecnificarlo y de alguna forma proyectarlo y abrir mercados en el mundo. Mire, la receta es estándar, ¿no? El campo ha sido olvidado, hay que tecnificar, hay que dar crédito oportuno y barato, pero nadie lo hace. Llegan los gobiernos y no lo hacen. Yo en campaña dije muy claro, yo crearé desde el Banco Nacional de Fomento $1.000 millones en línea de crédito al 1% de interés a 30 años plazo, porque en todo país del mundo se subsidia al sector agropecuario porque es el sector que más genera empleo para la sociedad. Por lo tanto, esa es mi propuesta para el sector agropecuario. Además de limpiar la central de riesgo, porque muchos agricultores no pudieron pagar sus deudas en un momento dado por problemas del clima y hoy no tienen acceso al crédito, lo cual los obliga a ir a métodos informales como el chunquero. Por lo tanto, hay que tomar medidas sensatas con sentido común para incentivar al sector agropecuario. ¿Considera usted que debe comercializarse el suero de leche o la decisión tomada por el gobierno fue la adecuada? Es decir, solicitar que la comercialización sea procesada, es decir, en polvo. Mire, yo creo que hay decisiones que se han tomado. Me parece una exageración el pretender llevar a la cárcel a alguien por vender suero de leche. Yo creo que lo que aquí cabe es una decisión estatal para decir el suero de leche se comercializa a través de el polvo, pero no a través de un sistema líquido, pero no llegar a estos extremos de meter a la cárcel a alguien por vender suero de leche. ¿Sabe usted hoy en la actualidad cómo está un litro de leche pagándose en las fincas? ¿Sabe lo que yo sé? Que el pueblo ecuatoriano, su sueldo, su salario básico, no le alcanza para la canasta familiar. Eso es lo que yo sé. El campesino se queja porque con la presencia del suero de leche, lastimosamente se ha mermado la comercialización y en el sitio pues no le pagan el verdadero costo, pese a que se habla de 42 centavos, etcétera, ¿no? Se vuelve complicado. Es un tema que hay que tratarlo un poco con pinzas para no romper la cadena productiva de ese sector. Ahora, ¿cuál es su lectura en relación a los seguros de salud en el país? Hay quejas permanentes en el IES, precisamente ahora mismo los maestros jubilados se quejan porque pese a los compromisos que han habido desde el Ministerio de Finanzas, no habría el cumplimiento en los plazos y se obliga ahora a que el ciudadano que se jubiló y que aspira a tener sus bonos jubilares reciba bonos en papeles y no plata, que es lo que le correspondería de acuerdo a su esfuerzo y sacrificio. ¿Quién está contento en el Ecuador con la seguridad social? Nadie. Ni los jubilados, ni los trabajadores, ni siquiera los jóvenes ecuatorianos que recién, escasamente, se incorporan a puestos de trabajo. Esa es una de las reformas fundamentales que yo le propongo al Ecuador. La reforma del sistema de seguridad social. Mire usted, hagamos una comparación. Chile es un país con una población
muy parecida, similar a la del Ecuador, 17,5 millones de habitantes. Su sistema de seguridad social tiene un ahorro cercano a los 300,000 millones de dólares y ese dinero está invertido en los sectores productivos generando empleo en Chile. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? Con una población similar, un fondo de jubilación cercano a los 12,000 millones de dólares y todo el dinero en manos del gobierno y un sistema de seguridad social que, como usted lo ha afirmado, da muy malos servicios de salud a los afiliados. Por lo tanto, tenemos que acometer una reforma. Esa es una de las propuestas. No podemos vivir en un Ecuador donde, con indiferencia, todo sigue sucediendo y nadie pone el dedo en la llaga. ¿En qué consistiría esa reforma? Esa reforma consiste en cambios que nos permitan acercarnos a lo que ha logrado Chile en los últimos 30 años. ¿Como cuáles, por ejemplo, puntualmente? ¿Como cuáles? Que el joven ecuatoriano que hoy tiene claro que su aporte a la seguridad social es un impuesto porque no recibe ningún beneficio, sepa que va a tener una libreta individual donde cada aporte mensual él va a tener el control de cuánto va creciendo su ahorro a lo largo del tiempo para que cuando se jubile pueda tener una jubilación digna y no lo que hoy sucede. ¿Considera usted que se debe permitir que Rafael Correa pueda participar en las próximas elecciones? Mire, eso no es un tema de mi parecer o no, eso es un tema de la justicia, eso es un tema de la justicia ecuatoriana. La justicia tiene que actuar en derecho, sin ánimo persecutorio, ni tampoco con contemplaciones. Pero eso es un tema que no corresponde al parecer de alguien, corresponde a las decisiones de la justicia. Finalmente,